Un video de menos de 5 minutos puso en jaque a todo un estado. En las imágenes mudas de una cámara de seguridad se ve a decenas de mujeres jóvenes, algunas con el uniforme del colegio, otras con ropa de maestra, entrar y salir del mismo despacho acompañadas siempre del mismo hombre, camisa blanca impecable, credencial colgada al cuello y una sonrisa que ahora resulta escalofriante. Ese hombre es el licenciado Arturo Ramírez Castro, director desde hace 17 años del prestigioso Colegio San Ignacio de Loyola, en el municipio de Santa Rosa de Copán, Honduras. El centro siempre presumía de ser el mejor colegio privado de la región, con notas altísimas en pruebas nacionales y un muro lleno de reconocimientos del Ministerio de Educación. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada había años de terror silencioso. Todo empezó a finales de noviembre de 2024. Cuando una alumna de 11º grado llamada Camila llegó a casa temblando. Apenas comía, se encerraba en su cuarto y lloraba sin motivo aparente. Su madre pensó que era presión por los exámenes de ingreso a la universidad. Una noche, Camila se derrumbó todo. Mamá, el director me citó para hablar de mi beca, y me tocó. Me dijo que si hablaba, perdía la beca y nadie me volvería a creer. Al día siguiente los padres fueron al colegio dispuestos a todo. Arturo Ramírez los recibió con calma olímpica, negó cualquier contacto indebido y habló de fantasías adolescentes. Incluso sugirió que la familia buscara ayuda psicológica para la chica porque está muy sensible. Pidió discreción para no dañar la imagen del centro. Los padres se fueron con las manos vacías y el alma rota. Una semana después presentaron denuncia formal ante la Fiscalía de Delitos contra la Niñez y la Adolescencia. Los investigadores llegaron al colegio y chocaron contra un muro. Nadie había visto nada. Las cámaras habían sufrido una falla técnica y los archivos antiguos se habían borrado. Los profesores repetían la misma frase: el licenciado Ramírez es un hombre intachable, pero alguien, desde dentro del propio colegio, había guardado una copia de esas grabaciones antes de que desaparecieran. Y esa persona decidió que ya era suficiente. La noche del 29 de diciembre de 2024 el video explotó en todas las redes. En menos de una hora ya era tendencia nacional. Los padres cerraban grupos de WhatsApp, las maestras lloraban en silencio y los alumnos no podían creerlo. Lo que nadie sabía era que ese video no lo había subido cualquier persona, sino alguien que trabajaba codo a codo con el director y que llevaba años guardando un secreto explosivo. Porque lo que vino después reveló que el verdadero monstruo no era solo Arturo Ramírez, sino todo un sistema que lo protegió durante años. La fiscalía abrió la investigación con sigilo para no alertar al colegio. Pidieron discos duros, agendas de citas, registros de entrada y salida. El subdirector, un hombre nervioso llamado Miguel Ángel Flores, entregó todo con una sonrisa tensa. Lamentablemente hubo una falla en el servidor y perdimos los archivos de los últimos 6 meses. Los investigadores no se lo creyeron, pero no tenían orden judicial para incautar equipos aún. Interrogaron a los profesores en grupos pequeños dentro del propio colegio. La respuesta era siempre la misma, casi ensayada: el licenciado Ramírez es un líder ejemplar, nunca noté nada raro. Los alumnos a veces exageran. Una profesora de matemáticas joven, al quedarse sola con una investigadora mujer, susurró: aquí todos tenemos miedo. Pero cuando le pidieron declaración firmada, palideció y dijo que lo pensaría. Nunca volvió a aparecer. El 18 de diciembre citaron nuevamente a la familia de Camila. El fiscal jefe, el mayor José Luis Martínez, habló con voz calmada pero firme: necesitamos un examen médico forense completo. Es doloroso, lo sé, pero sin pruebas físicas no podemos avanzar. La madre de Camila lloró desconsoladamente. La chica solo asintió, con la cabeza baja. 2 días después, el resultado llegó: algunos hematomas leves en brazos y hombros, pero nada concluyente. No había lesiones internas ni rastros de ADN ajeno. Para la ley, no existía delito consumado. Esa misma tarde, Arturo Ramírez volvió a su despacho como si nada. Reunió al profesorado y dijo con tono paternal: ya quedó demostrado que todo fue un malentendido. Ahora a trabajar con más fuerza que nunca por nuestros alumnos. Algunos profesores aplaudieron por compromiso.
Otros se miraron entre sí con los ojos llenos de vergüenza, pero la fiscalía no archivó nada. Publicaron un breve comunicado en la página web oficial y lo enviaron a todos los grupos de padres. Se garantiza absoluta confidencialidad a cualquier persona que desee aportar información relacionada con posibles conductas indebidas en el Colegio San Ignacio de Loyola. Esa misma noche empezó a pasar algo extraño. El teléfono de guardia de la fiscalía recibió la primera llamada anónima, una voz distorsionada dijo solamente no es la primera vez y colgó. A las 23:47 llegó un mensaje de texto desde un número desconocido, revisen las cámaras del 2023. Todavía deben existir copias. A la mañana siguiente había ya 7 correos anónimos y 3 cartas sin remitente en la recepción de la fiscalía. Todos señalaban lo mismo. El despacho del director había sido escenario de algo mucho más grande y durante muchos más años de lo que nadie imaginaba. Lo que nadie sabía era que una de esas personas anónimas ya había cruzado el punto de no retorno y estaba a punto de presentarse en persona con pruebas que harían temblar los cimientos del colegio entero. Porque cuando esa persona habló, se abrió una compuerta y decenas de voces que llevaban años calladas empezaron a gritar al unísono. El 26 de diciembre la centralita de la fiscalía colapsó. Llamadas anónimas, mensajes de WhatsApp desde números temporales, correos cifrados y hasta cartas entregadas en mano sin remitente. Todas apuntaban al mismo nombre, licenciado Arturo Ramírez Castro. La primera en presentarse en persona fue una profesora interina de literatura, de apenas 27 años. Entró con gafas oscuras y la voz quebrada. Contó que cada vez que la citaban a evaluar su desempeño el director cerraba con pestúbines y le ponía la mano en la rodilla mientras hablaba de oportunidades futuras. Si me movía, me recordaba que mi contrato dependía de él. Llevo 2 años sin dormir bien. Al día siguiente llegó un profesor de educación física que ya había pedido traslado. Yo mismo vi cómo seleccionaba a las alumnas más vulnerables, las de becas, las que necesitaban recomendación para la universidad, y las citaba después de clases. Después ellas dejaban de hablar, bajaban la mirada y algunas abandonaban. En solo 72 horas había 22 denuncias formales, 13 profesoras, actuales y exempleadas, 7 exalumnas y 2 madres que confesaron haber pagado donativos extras para que sus hijas no tuvieran problemas. Todas describían el mismo ritual, cita oficial por asuntos académicos, puerta cerrada con llave, amenazas veladas, aquí yo decido quién sigue y quién se va, y la promesa de silencio a cambio de favores. Los fiscales se dieron cuenta de que no era un caso aislado, era un sistema. Revisaron archivos antiguos del Ministerio de Educación y encontraron 5 denuncias anónimas entre 2018 y 2023 que nunca se investigaron. Todas hablaban del mismo hombre y del mismo despacho. El caso pasó a investigación especial con apoyo de la Unidad de Delitos Sexuales. Pero seguían sin pruebas físicas irrefutables, ni vídeos, ni audios, ni testigos directos dispuestos a declarar en juicio. El director seguía yendo al colegio todos los días, saludando a los padres en la puerta como si nada. Entonces, la noche del 29 de diciembre, una cuenta llamada detrás de la puerta cerrada subió un video que nadie esperaba. 4 minutos y 50 segundos de imágenes mudas tomadas por la cámara del pasillo principal. Más de 30 entradas distintas en 3 meses, el director entrando con mujeres jóvenes, cerrando la puerta, y ellas saliendo visiblemente alteradas minutos o horas después. En menos de una hora el video tenía 500.000 de reproducciones. Los padres cerraron el grupo de WhatsApp del curso. Las maestras lloraban en los baños. Y el país entero preguntaba, ¿quién había grabado y guardado esas imágenes durante tanto tiempo, y por qué las publicó justo ahora? Lo que nadie imaginaba era que quien subió el video no era un héroe anónimo, sino alguien que trabajaba a menos de 10 metros del despacho del director y que llevaba meses planeando su venganza. Porque cuando la policía rastreó esa cuenta, descubrieron que el verdadero escándalo no era solo el director, sino quien había decidido destruirlo y por qué. El video se volvió viral en cuestión de minutos. Cadenas nacionales lo replicaron,
hashtags como almohadilla San Ignacio abusos y almohadilla detrás de la puerta cerrada llegaron a tendencia mundial. Los padres retiraban a sus hijos del colegio en masa. El Ministerio de Educación ordenó cierre temporal y auditoría completa. La Fiscalía creó un equipo especial de delitos cibernéticos. Analizaron el archivo FRAM por FRAM, resolución 1080p, marca de aguas y CAM 03-2024, exactamente el sistema Icvision que el colegio había instalado en 2023. Los metadatos mostraban que el video había sido extraído del servidor principal entre el 2 y el 5 de diciembre, justo antes de la falla técnica que borró todo, pero lo más revelador, el archivo tenía marcas de edición profesional. Alguien había seleccionado cuidadosamente los momentos más comprometedores, acelerado partes y eliminado cualquier segmento que pudiera identificar a menores de edad. Las caras de las alumnas aparecían borrosas. No era un filtrador torpe, era alguien que sabía exactamente lo que hacía y que tenía acceso administrativo total al sistema de cámaras. La cuenta detrás de la puerta cerrada duró solo 43 minutos en línea. Usaba VPN con salida en Panamá y Tor. Sin embargo, el equipo cibernético encontró un error fatal al subir el video desde un cibercafé en la ciudad vecina de Gracias, Lempira. La conexión cayó medio segundo y dejó rastro del IP real durante 0.8 segundos. Suficiente, las cámaras del cibercafé mostraban a un hombre de unos 35 años, gorra baja, tapabocas, usando el ordenador número 5 exactamente a las 19:14 del 29 de diciembre. La huella del USB que conectó coincidía con una marca específica, Kingston Data Traveler comprada en lotes para el propio colegio. En menos de 24 horas identificaron al sujeto, Óscar Danilo Mejía, 36 años, ex técnico de mantenimiento de sistemas del San Ignacio de Loyola entre 2021 y 2024. Lo habían despedido por reducción de personal en octubre, pero varias profesoras recordaban que Mejía y el subdirector Miguel Ángel Flores eran amigos inseparables. Salían a tomar juntos, compartían viajes. Cuando la policía llegó a su casa a la madrugada del 31 de diciembre, Mejía no opuso resistencia. Solo dijo una frase: pregúntenle al que me pidió que lo guardara. Lo que nadie esperaba era que Óscar Mejía no actuó solo ni por venganza personal, sino que recibió instrucciones precisas, dinero y una promesa muy concreta de alguien que quería ver a Arturo Ramírez destruido desde dentro. Porque cuando Mejía empezó a hablar, señaló directamente al número 2 del colegio, y lo que reveló fue una guerra interna mucho más sucia de lo que nadie imaginaba. La mañana del 1 de enero de 2025, Óscar Danilo Mejía entró a la sala de interrogatorios con las manos temblando. Llevaba una sudadera vieja y ojeras profundas. El fiscal José Luis Martínez puso sobre la mesa el USB incautado y el video completo sin editar. Sabemos que tú lo subiste. Queremos saber por qué y quién te ayudó. Mejía respiró hondo y empezó a hablar. Contó que en 2023 había instalado y mantenido todo el sistema de cámaras del colegio. Tenía acceso root porque el subdirector Miguel Ángel Flores era su amigo desde la universidad y le había conseguido el contrato. Cada mes Mejía entraba al servidor para hacer copias de seguridad externas por si acaso. En noviembre de 2024, cuando estalló el escándalo de Camila, Flores lo llamó de madrugada: Óscar, necesito que guardes todo lo que tengas del pasillo del despacho directivo de los últimos 6 meses. No preguntes, solo hazlo. Mejía obedeció y descargó más de 400 horas de grabación en un disco externo. Días después, Flores volvió a llamarlo: tienes que editarlo más fuerte, borrar las caras de las menores y subirlo a una cuenta falsa. Yo te paso el dinero por transferencia y cuando Ramírez caiga, tú y yo nos quedamos con los contratos nuevos del colegio. Le prometió 8 millones de lempiras y un puesto fijo como jefe de informática cuando él asumiera la dirección. Mejía confesó que al principio dudó, pero estaba endeudado hasta el cuello y vio la oportunidad. Editó el video en su casa durante 3 noches, usó VPN, creó la cuenta detrás de la puerta cerrada y lo subió desde el cibercafé para no dejar rastro en su IP. Después borró todo, o eso creía. Cuando le preguntaron el motivo real de Flores, Mejía soltó la bomba: Miguel lleva años esperando ese puesto.
Ramírez nunca lo ascendió porque sabía demasiado de sus propios negocios turbios con las becas y los proveedores. Flores me dijo textual, o lo quitamos ahora con esto, o él nos entierra a los dos. Los fiscales se miraron. No era solo venganza de un ex empleado, era una guerra interna entre los dos hombres más poderosos del colegio. Esa misma tarde emitieron orden de captura contra Miguel Ángel Flores. Cuando la policía llegó a su casa, lo encontró quemando papeles en el patio trasero. Lo que nadie esperaba era que Flores, al verse acorralado, decidiera hablar. Y lo que contó sobre Arturo Ramírez hizo que hasta los investigadores más curtidos se quedaran helados, porque cuando el subdirector abrió la boca, reveló que el director no actuaba solo y que había un tercer hombre que llevaba años encubriendo todo a cambio de dinero. La tarde del 2 de enero de 2025, Miguel Ángel Flores fue trasladado a la Fiscalía Central bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Los periodistas ya acampaban en la puerta. Cuando entró a la sala de interrogatorios, el hombre que siempre caminaba erguido parecía haber encogido 10 centímetros. Sudaba, aunque el aire acondicionado estaba al máximo. El fiscal José Luis Martínez puso sobre la mesa la confesión firmada de Óscar Mejía y las transferencias bancarias, 300.000, lempiras en 3 pagos desde una cuenta a nombre de la esposa de Flores. No tiene escapatoria. O habla ahora, o lo procesamos por conspiración, obstrucción a la justicia y encubrimiento agravado. Flores se quedó callado casi 10 minutos. Luego empezó a hablar con voz ronca, contó que desde 2017 sabía lo que pasaba en ese despacho. Al principio eran rumores. Después vio con sus propios ojos, una tarde entró sin tocar y encontró a Arturo Ramírez con una profesora interina sentada en sus piernas. Ramírez no se inmutó, solo le dijo, Miguel, tú y yo somos socios en esto. Si yo caigo, tú caes conmigo. Tengo fotos tuyas con la contadora del colegio, ¿recuerdas? Desde ese día, Flores se convirtió en el escudo perfecto. Era el quien borraba citas de la agenda, quien justificaba traslados repentinos, quien convencía a las madres preocupadas de que eran malentendidos. A cambio, Ramírez le dejaba manejar los contratos de proveedores y llevaban un porcentaje de cada compra de uniformes, computadores y comida del comedor. En 7 años habían desviado más de 40 millones de lempiras. Cuando preguntaron por qué decidió destruirlo ahora, Flores soltó una risa amarga, porque el viejo ya no me necesitaba. Me dijo que en marzo me jubilaba, por salud, y pondría a su sobrino. Yo iba a quedar en la calle con 56 años y sin nada. Guardé el video como seguro de vida, pero cuando la chica Camila habló, vi la oportunidad. Pensé que con el escándalo él caía y yo me quedaba con el colegio. Los fiscales no daban crédito. No era solo abuso sexual, era una red de corrupción que usaba el miedo como moneda de cambio. Esa misma noche allanaron la casa de Arturo Ramírez. En un cajón secreto del escritorio encontraron 2 discos duros externos con miles de fotos y videos tomados con una cámara oculta dentro del despacho. Lo que nadie esperaba era que, al revisar esos archivos, apareciera algo mucho peor que unas caricias indebidas, algo que convertía el caso en un delito de lesa humanidad. Porque cuando abrieron el primer video número 47, hasta los policías más veteranos tuvieron que salir a tomar aire. La noche del 3 de enero de 2025, en el laboratorio forense de la Fiscalía, 2 discos duros externos marcados con cinta roja giraban sin parar. El técnico principal, una mujer de rostro endurecido por años viendo horrores, tuvo que parar la reproducción 3 veces. Esto no es solo tocamientos, dijo con voz temblorosa. Hay videos completos, y algunas chicas parecen menores de edad. En total había 87 carpetas con fechas desde 2016. Cada una llevaba el nombre de una víctima: Valeria-2017, Sofía-2019, Camila-2024. Dentro, videos grabados con una cámara oculta instalada detrás del aire acondicionado del despacho. Ramírez hablaba siempre con la misma voz calmada: si haces lo que te digo, te garantizo la beca /uniformes gratis /la recomendación para la universidad. Luego apagaba la luz, pero lo peor estaba en una carpeta llamada seguro.
Allí guardaba fotos de Miguel Ángel Flores con la contadora del colegio en actitudes comprometedoras, capturas de conversaciones de WhatsApp de profesores que habían intentado denunciar, y hasta copias de denuncias anónimas que él mismo había interceptado en el ministerio años atrás. Al amanecer del 4 de enero, Arturo Ramírez Castro fue detenido en su casa de Colonia Elite. Lo encontraron sentado en la sala con una botella de ron a medio terminar. No opuso resistencia. Solo preguntó, ¿ya vieron todo? En la sala de interrogatorios, frente a las capturas de pantalla de sus propios videos, el hombre que había sido intocable durante décadas se derrumbó. Primero negó. Luego lloró. Finalmente habló durante 6 horas seguidas, contó que empezó en 2015 con una sola profesora que necesitaba el trabajo. Después se volvió rutina. Seleccionaba a las más vulnerables, madres solteras, alumnas de familias pobres, profesoras interinas. Nunca usaba violencia física, usaba el poder absoluto que tenía sobre sus vidas. Aquí yo era Dios, dijo con voz rota. Firmaba contratos, becas, notas, traslados. Nadie se atrevía a decir que no. Cuando le preguntaron cuántas habían sido, bajó la cabeza. No lo sé exactamente, más de 100, creo, pero la confesión más aterradora llegó al final: no estaba solo. El presidente de la Asociación de Padres, don Roberto Castellanos, sabía todo desde 2019. Él me presentaba a algunas madres a cambio de que sus hijos entraran sin examen y de un porcentaje de los contratos del comedor. Los fiscales se miraron. El caso ya no era solo un depredador, era una red completa que había convertido un colegio en un coto privado de caza. Lo que nadie esperaba era que, al detener a don Roberto Castellanos esa misma noche, encontraran en su casa algo que convertía el escándalo en algo todavía más grande: un libro contable que demostraba que parte del dinero sucio había financiado campañas políticas locales, porque cuando abrieron ese libro, apareció el nombre de un diputado que ahora ocupa un cargo en el Ministerio de Educación. La madrugada del 5 de enero de 2025, un equipo táctico irrumpió en la mansión de don Roberto Castellanos, presidente de la Asociación de Padres del San Ignacio de Loyola. Lo encontraron en bata, viendo las noticias en silencio. En el sótano, dentro de una caja fuerte camuflada detrás de un cuadro religioso, apareció el libro contable encuadernado en cuero negro, página tras página, anotaciones manuscritas, fechas, nombres de alumnas, cantidades en efectivo, por silencio, porcentajes de contratos de comedor, uniformes, transporte escolar. Pero lo que hizo palidecer a los fiscales fue la sección final: aportes especiales. Allí figuraban transferencias mensuales a diputado J. A. Morales a cambio de protección institucional y agilización de licencias. El diputado José Antonio Morales era nada menos que el actual viceministro de Educación Primaria y Secundaria, nombrado apenas 8 meses atrás. Castellanos no resistió mucho. A las pocas horas de interrogatorio empezó a cantar. Contó que desde 2019 Ramírez le pasaba el 30% de todo lo que sacaba del colegio a cambio de que él, como presidente de padres, callara cualquier rumor y trajera nuevas candidatas. Él elegía a las madres solteras o a las que necesitaban beca urgente. Yo las convencía de que era un favor personal del director y luego les pagaba para que no hablaran. Cuando le mostraron el libro, Castellanos se derrumbó. Morales sabía todo desde 2021. Vino varias veces al colegio, vio las cámaras, hasta bromeó diciendo que mientras le llegara su parte, el ministerio miraría para otro lado. Entregó grabaciones de WhatsApp y audios donde el viceministro pedía el sobremensual antes de aprobar cualquier inspección. La noticia estalló como una bomba. Al mediodía, el presidente de la República ordenó la intervención inmediata del Ministerio de Educación. José Antonio Morales intentó huir al aeropuerto, pero fue detenido en la pista privada con 2 maletas llenas de dólares. En su celular encontraron fotos de fiestas privadas en el colegio con menores de edad presentes. El caso ya no era un escándalo local, era un cáncer que había metastatizado hasta la cúpula del Poder Educativo Nacional. Lo que nadie esperaba era que, al revisar los correos del viceministro, apareciera correspondencia con un alto funcionario del Consejo Nacional de Educación Privada,
y un mensaje del 2023 que decía textual: si el San Ignacio cae, caemos todos. Porque cuando siguieron ese hilo, descubrieron que el modelo de abuso y corrupción del San Ignacio de Loyola no era único, había otros 5 colegios privados que operaban exactamente igual, y todos compartían el mismo protector en Tegucigalpa. El 15 de enero de 2025, Honduras amaneció con titulares que parecían de otra época. Red de abuso y corrupción en colegios privados involucra a viceministro y 5 planteles más. Los allanamientos fueron simultáneos en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. 5 directores de colegios de élite cayeron detenidos la misma mañana. Todos compartían el mismo patrón: cámaras ocultas, despachos cerrados, becas como carnada y sobres mensuales que llegaban hasta el despacho del viceministro José Antonio Morales, Arturo Ramírez Castro, Miguel Ángel Flores, Roberto Castellanos y otros 12 implicados fueron procesados por delitos de violación en modalidad continuada, corrupción de menores, cohecho, lavado de activos y asociación ilícita. El juez decretó prisión preventiva para todos. Las imágenes de Ramírez saliendo esposado del tribunal, con la cabeza baja por primera vez en su vida, dieron la vuelta al mundo. El presidente de la República intervino personalmente el Ministerio de Educación y creó una comisión de la verdad con fiscales independientes, psicólogos y organizaciones de derechos humanos. En 3 meses se recibieron más de 400 denuncias contra 28 colegios privados. El Congreso aprobó en tiempo récord la Ley de Protección Integral a la Infancia en centros educativos, cámaras obligatorias en pasillos, nunca en despachos, buzones anónimos auditados por el Ministerio Público, contratos de profesores blindados contra despidos arbitrarios y revisiones psicológicas anuales obligatorias para todo personal directivo. Camila, la chica que lo inició todo, declaró por videoconferencia protegida. Su voz tembló solo al principio: ya no tengo miedo. Quiero que ninguna otra pase por esto. Hoy estudia medicina becada por el Estado y dirige un colectivo de sobrevivientes que da charlas en secundarias públicas. El Colegio San Ignacio de Loyola nunca volvió a abrir. Lo convirtió el gobierno en un centro de atención a víctimas de abuso. En la entrada colocaron una placa sencilla: aquí empezó el silencio. Que nunca vuelva. Arturo Ramírez cumple condena en Tamara. A los 68 años, sin visitas, sin privilegios. Dicen que pasa las noches mirando la pared y repitiendo una frase que nadie sabe si es arrepentimiento o autocompasión: yo solo quería que me obedecieran. El caso cerró con 112 víctimas reconocidas oficialmente y más de 300 millones de lempiras recuperados. Pero todos saben que el daño real no tiene precio, y aunque la justicia llegó tarde para muchas, por primera vez en décadas, cuando una alumna o profesora entra a un despacho directivo en Honduras, la puerta ya no se cierra con llave. Gracias por acompañar esta historia, que sirva para que nunca más el silencio sea la norma.